Saludos fraternos, soy Iván Mendieta, naturópata en Quito, Ecuador. En esta ocasión quiero hablarles acerca del COVID y de todos los cuadros gripales, desde un enfoque científico tranquilizador como es la nueva medicina germánica. Para esto les recomiendo que primero vean mi introducción a la nueva medicina germánica para que el lenguaje les sea más familiar. Si ya conocen algo de nueva medicina, pueden ver este video con más facilidad y si no, pues también háganlo. Comencemos pues brevemente mencionando lo que es nueva medicina germánica. Es un conjunto de leyes biológicas descubierto por el oncólogo alemán Rike Gerd Hammer, hace más de 50 años ya, que nos dice que cada órgano o parte de órgano está conectado a una parte específica del cerebro y está conectado a un conflicto psíquico específico, mental, emocional, biológico, mamífero. Esta es la brújula, en resumen, de la nueva medicina germánica, que nos dice que debemos tener un problema, un shock, que nos hace entrar en una fase de conflicto activo, una fase de estrés, y que cuando la superamos, por lo menos parcialmente o totalmente, los cambios ocurridos orgánicamente en la fase de estrés van a ser revertidos en la fase de reparación. Y aquí es donde usualmente encontramos los síntomas, con un pico de reparación que se llama la epicrisis, donde los síntomas son peores. Esta es ya la brújula de la nueva medicina germánica, con todos sus elementos, que por el momento es un poco complejo que comprendan. Simplemente quiero que vean que tenemos tejidos controlados por el cerebro nuevo, otros desde el cerebro antiguo, y que es una matriz inversa. Aquí los tejidos pierden tejido, acá se cicatrizan, acá en cambio, en fase de conflicto activo, los tejidos aumentan de tamaño y acá pierden tamaño, se reducen. Estos son procesos virales y estos son procesos bacterianos. Vamos a ir desmenuzando. Ya hablando del COVID y de todo cuadro gripal, porque entiéndase que para nosotros en Nueva Medicina Germánica, tanto una gripe porcina, aviar, la N1H1, la gripe A, o el COVID son exactamente lo mismo, ¿no? Recuerden que les estoy dando un enfoque científico para darles una opción de perspectiva acerca de todo esto. El síntoma más común y más intenso en estos casos va a ser el relativo a la mucosa bronquial y de la laringe. ¿Cuál es el conflicto unido a estos tejidos? El miedo territorial. Debemos recordar que el territorio es todo aquello que la persona considera suyo, todo lo que atesora y lo considera su pertenencia. Esto puede ser su dinero, su familia, sus seres queridos, su trabajo, su celular, su cuarto, su tiempo, etc. Entonces, el momento en que la persona tiene un shock, un problema que le causa un temor territorial, por ejemplo, enfermar, entiéndase, el cuerpo es parte del territorio. Si es que el miedo es contraer un virus, entonces el miedo será un miedo territorial. Ese es el mayor miedo que existe actualmente con el COVID, el contagio. Tengo temor a que mi cuerpo contraiga un virus. En ese momento,
va a haber una pérdida de tejido en la mucosa bronquial y de la laringe. No habrá dolor, simplemente habrá una ulceración interna, una pérdida celular. Pero cuando ya supera la persona el conflicto, o por lo menos parcialmente, pasará a la fase de reparación y se desarrollará una bronquitis o laringitis con tos, especialmente en la epicrisis, y esta tos puede durar varias semanas en el caso del susto que causa el haber contraído el COVID. Esto es un proceso viral, es una cicatrización. Más adelante ya les explicaré lo que es para Nueva Medicina Germánica un proceso viral, ya que no se trata de un microorganismo ni un bicho que nos ataca. ¿Cuál es otro síntoma común? La mucosa nasal, perdón, otro tejido involucrado comúnmente, la mucosa nasal. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden aparecer? En fase de conflicto activo va a aparecer básicamente la pérdida de olfato y o del gusto. El conflicto psíquico conectado a la mucosa nasal es la molestia, la jartera o la expectativa. En este caso del COVID es más una expectativa, es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Será que me contagio? ¿Será que mis seres queridos se contagian? ¿Será que esto sigue? ¿Será que ya se acaba? ¿Será que vamos a poder trabajar nuevamente? ¿Será que vamos a retornar a la normalidad? ¿No? Y claro, esto puede ser acompañado de un poco de molestia y jartera. ¿Por qué las personas se asustan? Porque al haber pérdida de olfato y de gusto, van a pensar que en realidad se trata de una gripe fuera de lo común, de un virus que realmente es otra cosa, que es mucho más potente. Pero en realidad esto ocurre simplemente porque, como les había dicho, el susto es más potente, ¿no? Es una cosa tener un susto de la vida cotidiana a un susto de pandemia. Cuando la persona supera por lo menos parcialmente, viene la moquera, los estornudos, el proceso viral, viene la cicatrización. Entonces ya vamos entendiendo que es en la fase de reparación donde aparecen la mayoría de síntomas y todos los síntomas inflamatorios. En caso de que la persona haya perdido olfato o gusto, en la fase activa, poco a poco irá recuperando, luego de haber superado el conflicto, poco a poco irá recuperando estos sentidos. Otros tejidos que pueden involucrarse son los huesos y los músculos, todo el tejido conectivo, toda la estructura del cuerpo. El conflicto psíquico principal conectado a los huesos y músculos es la impotencia y desvalorización. Entiéndase como impotencia a sentirse incapaz de hacer mayor cosa para poder resolver el conflicto. Entonces, si a la persona le han dicho tiene que quedarse encerrado en su casa y no puede trabajar y no puede generar para llevar el sustento a sus seres queridos y a sí mismo, obviamente se sentirá muy impotente. Puede ocurrir. Entonces, aquí tendremos pérdida de tejido muscular y óseo. O sea, el primero que ocurrirá es la pérdida muscular. Y si es más profundo, será también una pérdida de células de los huesos. Aquí no habrá dolor. Lo único que puede pasar es que si es que la persona juega deportes que son intensos o realiza una actividad intensa, tiene más riesgo de sufrir un esguince, una fractura, una fisura. Cuando la persona supera
el conflicto total o parcialmente, entonces vendrá el dolor muscular y u óseo. El famoso trancazo, ¿no? Es el cuadro gripal que incluye el dolor de cuerpo. Es el proceso viral. También es una cicatrización. Y claro, en todos estos procesos puede existir también fiebre, pero es poco común porque no hay participación de bacterias. Y si la hay, solo de bacterias jóvenes y pocas. Por el contrario, en el caso de las amígdalas, garganta y oído medio, el conflicto psíquico es atrapar o escupir un bocado simbólico. ¿Qué es el bocado simbólico? Es decir, por ejemplo, quiero lograr que me den una visa, quiero lograr que me paguen un dinero, quiero lograr un aumento, tengo una visita que ya quisiera que se vaya, entonces eso también es escupir el bocado, ¿no? Entonces estamos hablando de lograr algo o lograr deshacerse de algo. Y dije por el contrario en estos tejidos, porque aquí en cambio en la fase de estrés, en la fase de conflicto activo, habrá un aumento de tejido. Habíamos visto que en los otros tejidos había una pérdida de tejido. Aquí habrá, por el contrario, un aumento de tejido. Las amígdalas, la faringe o garganta y el oído medio crecerán y cuando la persona supere, entonces se presentará la faringitis, una amigdalitis, un dolor al tragar, un proceso bacteriano. Aquí, si es que el proceso fue intenso, tendrá que haber una fiebre que regule el proceso bacteriano y habrá una reducción del tejido. Las bacterias controladas por la fiebre eliminarán el tejido que creció en la fase activa, pues ya no es necesario. Les quiero explicar también cómo funcionan los túbulos colectores renales, puesto que más adelante van a necesitar este conocimiento. Los túbulos colectores renales son una parte funcional de los riñones que está conectado al derrumbamiento de la existencia. Es decir, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo le llamo el conflicto del Chavo del Ocho por esto, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Ya? Que es algo común que puede ocurrir en una situación de pandemia. Al igual que las amígdalas y los tejidos que acabamos de ver, en fase activa de conflicto habrá un aumento de tejido y habrá una retención de líquido. Pero será una retención de líquido no evidente, no como cuando se hinchan las piernas o se hincha el cuerpo, sino que simplemente suficiente líquido como para que, si hay otras inflamaciones, este líquido haga que las otras inflamaciones sean mucho peores. Cuando ya se supere el conflicto, habrá una posible inflamación con dolor, habrá fiebre, habrá un proceso bacteriano y una reducción tisular y ya no habrá la retención del líquido. Con esto va a ser un poco más fácil entender entonces la brújula de la nueva medicina germánica, que nos dice que el cerebro nuevo, los tejidos manejados por el cerebro nuevo. ¿Cuál es el cerebro nuevo? La corteza cerebral y la sustancia blanca. El cerebro nuevo maneja los tejidos que habíamos visto como la mucosa nasal, la mucosa de los bronquios y de la laringe, también los músculos y los huesos. En fase de conflicto activo van a perder tejido, va a haber una atrofia celular, una necrosis del tejido o úlceras o alteración de la funcionalidad, como vimos, por ejemplo, la pérdida de olfato o gusto. Habrá luego en la reparación, por el contrario, una cicatrización, una multiplicación celular, una restitución del tejido.
Habrá una renormalización de la funcionalidad, por ejemplo, la recuperación del gusto y del olfato. Y será este un proceso viral. Entonces, vamos entendiendo que para nosotros en Nueva Medicina Germánica no se trata de un microorganismo, un bicho que viene del exterior y nos ataca y nos causan los síntomas. Se trata simplemente el proceso viral de la fase de restauración o cicatrización, es una fase de curación que realiza el cerebro nuevo a sus tejidos que en fase de estrés perdieron tejido celular. Esta restitución de tejido obviamente presentará molestias como inflamación, como dolor, en ciertos casos fiebre. Entonces, los valores en sangre de anticuerpos se elevarán, pero esto no quiere decir que están luchando contra un microorganismo. Para Nueva Medicina Germánica, el sistema inmunológico es simplemente un equipo que trabaja en conjunto y en sinergia con el cuerpo mismo y con las bacterias que vamos a entender a continuación, porque aquí simplemente se trata del cuerpo humano restaurándose a sí mismo sin ayuda de ningún microorganismo. Entonces aquí tenemos todo lo que es COVID, tenemos todo lo que es gripe aviar, gripe porcina, gripe A. En la fase de reparación de tejidos manejados por el cerebro nuevo, como los que vimos anteriormente. Interesantemente, los tejidos manejados por el cerebro antiguo, ¿cuál es el cerebro antiguo? El tronco cerebral y el cerebelo. En fase de estrés, como habíamos visto en la garganta, las amígdalas y los colectores renales, en cambio, habrá un aumento de tejido en la fase de conflicto activo y habrá también una multiplicación de bacterias. Las bacterias viven en nosotros, tenemos una reserva de ellas y aumentará nuestra reserva de bacterias tanto como dure el conflicto y cuán intenso este sea. Una vez que el conflicto es superado, por lo menos parcialmente o totalmente, habrá una reducción del tejido y en caso de tumores, de reducción de tumores, mediante hongos y micobacterias o bacterias, especialmente tuberculosas. Entonces, eso es el proceso bacteriano. Y aquí es donde principalmente tendremos fiebre, porque como he dicho, la fiebre es quien regula este proceso de crecimiento, este proceso de destrucción del tejido que creció en fase activa. Entiéndase entonces que en un cuadro gripal puede haber un fondo simplemente viral o también bacteriano, o una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, el COVID se encontrará aquí. Es un proceso viral que se encontrará aquí. Si es que tenemos dolor de garganta y fiebre alta, es porque será más bien un proceso bacteriano. Y es interesante observar que, como les había dicho, es una matriz inversa, porque dependiendo del tejido, si proviene del cerebro nuevo o antiguo, será inverso su comportamiento en cuanto a aumento o pérdida de tejido. En resumen, podemos decir que tanto el COVID como la N1H1, la gripe A,
la gripe aviar, porcina y cualquier otra de las gripes, tanto la gripe común, inclusive la gripe común, son lo mismo, al menos para nosotros en Nueva Medicina Germánica. Son simplemente una fase de reparación. Pero, ¿por qué se agrava? Vamos a entender esto. Si la persona está en una fase de reparación como una bronquitis, laringitis, un cuadro gripal, porque ha superado ciertos conflictos, entonces este cuadro puede durar unos días y luego se va. ¿Por qué se agrava? Porque si está en contexto de pandemia, la persona simultáneamente entrará en un derrumbamiento de la existencia, en un ahora quién podrá sacarme de esto, y retendrá líquido. La retención de líquido se irá donde hay las inflamaciones, como en una bronquitis. Entonces, esta bronquitis deja de ser una simple bronquitis y se convierte en neumonía. Y toda esta retención de líquidos se va a los bronquios y se verá como fibrosidades, que en una imagen a rayos X se verá como que se interpretará como que un virus, un bicho, es el que está causando toda esta fibrosidad que no deja respirar a la persona. Pero es simplemente por la simultaneidad de una fase de reparación, especialmente la bronquitis, que es la que no deja respirar a la persona, convertida en neumonía, agravada por la retención de líquido. La simultaneidad de una fase de reparación con una fase activa. No es el proceso viral el que puede acabar con la persona, sino la degeneración en neumonía, muchas veces gatillado por el test positivo. Aquí quiero ahondar un poquito. En mi página web, ivanmendieta.naturopata.com, pueden encontrar un artículo acerca del COVID también, mucho más a profundidad y con citas, con fuentes. Pero quisiera hablar un poquito de cómo ocurre esto. Si ustedes quieren entender cómo se originó en Wuhan, en China, por qué en Italia fue peor, por qué en Guayaquil fue peor, todas esas explicaciones están en mi artículo. Pero lo que quisiera es explicar brevemente cómo ocurre esto. Una vez comenzada la epidemia y ya convertida en pandemia, ¿por qué se vuelve una bola de nieve? El momento en que el miedo principal se convierte en miedo al contagio es cuando esto se convierte en un círculo vicioso que parece no acabar. Las personas son confinadas en sus casas o autoconfinadas por el miedo al virus o por el miedo a contraerlo y contagiar a sus seres queridos. Y ese es principalmente el miedo territorial del que yo hablé, el miedo a que mi cuerpo enferme o el de mis seres queridos. Y no estamos hablando de un miedo cualquiera, porque si observamos en las noticias y vemos que la gente muere y familiares mueren, entonces es un susto fuerte, es un susto gigante. ¿Qué ocurre? El momento en que la persona decide salir, agarra valor, sale para hacer las compras, finalmente, luego de haber estado meses encerrada, decide salir porque la vida ya continúa. Con todo ese terror que ha tenido durante meses y que ha causado
cambios orgánicos en sus órganos, especialmente de los que hemos visto en esta presentación, el momento que sale y que regresa victoriosa a su casa, resuelve, por lo menos parcialmente, el conflicto. Al siguiente día o dos empezará una sintomatología, especialmente una bronquitis o una laringitis con tos. También tendrá amigdalitis o faringitis. ¿Por qué? Porque logró salir y logró vencer su miedo. Entonces vendrán síntomas. Será interpretado como que el virus es tan poderoso que apenas salí, me agarró. Alguien me lo contagió y me agarró. A pesar de que la persona, hemos visto que sale con toda la bioseguridad, doble, triple mascarilla, pero ni eso le sirvió. Entonces se interpreta como que es un virus poderosísimo. ¿O será que la explicación es otra? ¿No? Es justamente aquí donde Nueva Medicina Germánica ofrece esta otra explicación, que es algo que no tienen que creerme a mí a ciegas ni a nadie que practique Nueva Medicina Germánica, que es uno de los enfoques que yo utilizo en mi práctica naturopática. Sino que es una ciencia que ustedes poco a poco pueden ir comprobándola por sí mismos. No tienen que creer a ciegas a nadie. Entonces no se trata de un virus, de un bicho, de un microorganismo que vino del murciélago, del camello, y que está en el aire y apenas salimos nos agarra y nos ataca. Nada en realidad nos puede atacar sino nuestros propios pensamientos, nuestra psique. Entonces, el rato que entramos en una fase de estrés, como hemos visto, hay cambios orgánicos, pero si lo superamos, por lo menos parcialmente, pueden aparecer ya las reparaciones, los síntomas. Y eso es todo. Entonces, como he dicho, el contagio para Nueva Medicina Germánica es una falsa interpretación de la realidad. Lo único que ocurre es que, y esto lo explicaré más a fondo en la siguiente lámina, sin embargo quisiera mencionar acerca de la gripe A, que en los últimos años la hemos tenido siempre a fin del año, entre diciembre y enero, como fin de estrés colectivo del cierre de año. ¿Qué pasó en estos años de COVID? ¿Por qué ya no hubo esta gripe? ¿Será que se fue de vacaciones o será que en realidad todas son lo mismo? Sin embargo, en este caso, fue mucho más fuerte el susto. Fue mucho más fuerte la conflictiva, por lo tanto, la sintomatología. En esta lámina que les comparto de las clases que tuve con uno de mis maestros de Nueva Medicina Germánica, François Leduc, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en la era de la Revolución Industrial, en la cual hubo la Primera Guerra Mundial, Europa estaba en un conflicto colectivo de miedo a la muerte. El miedo a la muerte está conectado a los alvéolos pulmonares. Este miedo a la muerte es un miedo muy profundo, ¿no? Es un miedo inminente. La muerte se viene, es inminente. Cae una bomba a cualquier momento encima de nuestras casas y se acabó el cuento. Es un miedo muy profundo. Este miedo también puede ser como por ejemplo, cuando a una persona le dan el resultado de que tiene un cáncer maligno, ¿ya? Y puede conectarse a sus alvéolos pulmonares y más adelante ser interpretado como una metástasis, pero ese no es el tema de hoy. Eso explico en otros videos míos. ¿Qué ocurre?
que cuando la guerra se acaba, muy poco después empieza una tuberculosis, una epidemia de tuberculosis, la más grande de la historia. Porque así como hay conflictos individuales, existen los conflictos colectivos. Entonces, la mitad de Europa estaba con miedo a la muerte, en fase de conflicto activo, se acaba la guerra, entran a fase de reparación colectivamente y entran en una tuberculosis colectiva. Aquellos que presentan primero los síntomas serán culpados de haber contagiado al resto, pero es solo una ilusión, una falsa interpretación. Y es algo que sé que es difícil de interiorizar, pero solamente a través de la comprobación se puede uno convencer de esto. Que no se trata de que si tenemos conflictos en la vida, vamos necesariamente a sufrir cambios orgánicos para luego tener que repararlos con síntomas, sino que hemos dicho que somos un conjunto de triadas, estas triadas que nos dicen que cada órgano está conectado a un conflicto psíquico y a una parte específica del cerebro. Yo la represento como este engranaje. Entonces, esta matriz, este engranaje, en realidad está en el fondo. Y si la energía vital está en plenitud y la persona disfruta de salud perfecta, no le va a tocar esta matriz, por más que tenga conflictos. Si es que la energía empieza ya a bajar y está en déficit, obviamente la energía ya irá encontrándose con estos programas biológicos de la matriz, pero en realidad está en el fondo. Por eso ustedes verán personas que les ha dado COVID y han salido rápido, otras personas que han tenido el COVID positivo y que lamentablemente les ha ido muy mal, hasta las peores consecuencias. Por esta razón, quiero exhortar a que en estos tiempos, que continuamos todavía del COVID, nos nutramos bien, buena alimentación, no alimentos inflamatorios, alimentos orgánicos, comer comida real, suplementarse. Suplementarse quiere decir consumir lo que tal vez la dieta no nos está aportando, por más saludable que sea. De repente habrá que hacer también ciertas limpiezas de riñones, limpiezas de pulmones, de hígado, de páncreas, de colon, deporte, sudar, dormir bien y procurar gestionar nuestras emociones, especialmente la ira y la preocupación. Pero es importante que nos demos la oportunidad de acceder a estos conocimientos si es que ya están aquí. Para que estos conocimientos sean conocidos, probablemente tendrán, y me refiero a conocidos ya masivamente, probablemente tendrán que pasar un par de siglos. Pero si tú eliges darte la oportunidad de empezar a conocer esto, tú y tu familia, puedes vivir una vida mucho más tranquila, especialmente en estos tiempos de COVID. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué doy positivo? ¿Por qué doy positivo? Tenemos que entender que las pruebas, tanto la prueba rápida, que es la sanguínea, simplemente mide inmunoglobulinas, y la PCR simplemente mide la reacción de la enzima polimerasa. En base a los números que arroje los exámenes, se asumirá que tenemos el virus. Será
simplemente el hecho de asumir que ahí está algo causándonos la enfermedad. Pero como hemos visto, al menos según este enfoque, la explicación es totalmente diferente. Si es que el virus fuera un microorganismo, al igual que la bacteria, asimismo como la bacteria, no se trataría de un enemigo para el cuerpo, sino de un agente que trabaja en sinergia y en equipo con el sistema inmunológico a favor del cuerpo humano. Sin embargo, no tenemos pruebas reales, fehacientes, de que el virus sea un microorganismo. De hecho, es simplemente material genético, es simplemente ácidos nucleicos con capas proteicas, es decir, ADN o ARN. Y eso lo dice la misma medicina convencional. Así que yo les invito a abrirse a nuevos conocimientos, a tomar conciencia de que todo este asunto de culpar a factores externos de lo que nos ocurre simplemente ha sido una tendencia de la humanidad. Primero, culpábamos a Dios de nuestras enfermedades como castigos divinos. Luego, culpamos a las bacterias. Ahora culpamos a los virus. Es simplemente buscar culpables afuera, cuando en realidad podemos empoderarnos y responsabilizarnos de todo lo que nos ocurre, desde un síntoma a todas las situaciones y experiencias de vida. Es la versión macro de como cuando éramos niños y tal vez nos golpeábamos contra la silla y nos decían, sí, mijito, mala silla mala, mala silla mala. Entonces crecimos como humanidad culpando a la silla. Y en realidad ahora tenemos ciencia que nos demuestra que todo es nuestra decisión. Todo es responsabilidad nuestra, individual y colectiva. Eso no quiere decir que seamos culpables, somos responsables. El culpable se hunde, el responsable aprende y trasciende. Eso es lo que quiero para mí, para mi familia y para toda la humanidad. No duden en contactarme si tienen cualquier inquietud, duda, pregunta. Para eso estoy aquí. Soy Iván Mendieta, naturópata desde Quito, Ecuador. Deseo que Dios les dé luz, salud, dicha y paz.